Ejemplos, usted fue ministro de Justicia, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué le parece este caso en particular de la querella y de la formalización de Javiera Blanco, ex ministra de Justicia, por haber recibido, según los cargos que le formula el propio CDE, haber recibido sobres de carabineros con dinero sobresueldo durante todos los meses que duró el cargo, hasta un monto que se calcula en 43 millones de pesos aproximadamente? Bueno, lo que entiendo de la información es que habría recibido dinero de gastos reservados. De gastos reservados, eso es así, claro. No, si son gastos reservados, naturalmente que se trata de una conducta abiertamente ilícita. Porque, y justamente con motivo de esta invitación estuve recordando la ley de gastos reservados que se publicó justamente en el periodo del presidente Ricardo Lagos. Tiene la firma, por ejemplo, que era ministro del Interior en ese momento, Insulza, y Fernández también. Y cuando uno mira esa ley dictada el año 2003, es una ley, yo diría, completísima, que tiene que ver con todas las posibilidades que podrían darse de tipo irregular o ilícito, para evitar justamente el mal uso de los gastos reservados. Vuelvo a repetirlo, es una ley muy completa, es una ley que indica quiénes son las personas involucradas en estos hechos, que indica los controles internos y externos que tiene esa ley. Incluso la Contraloría General de la República puede hacer observaciones a las rendiciones de cuenta de gastos reservados, de manera secreta, eso sí. Pero en fin, la ley es muy completa, y otra de las cosas que dice que no se pueden pagar sueldos en la administración pública con cargo a los gastos reservados, expresamente. Identifica una posibilidad de que eso ocurra. Por eso es grave lo que ha ocurrido en el caso que usted me consulta. Entonces, al final, la reflexión que uno siempre hace, fíjese que esa ley, por ejemplo, señala situaciones que no deben ocurrir respecto de bienes que tengan cónyuges, convivientes o hijos, conflictos de intereses, declaraciones juradas que hay que hacer sobre cómo se invierten de manera genérica y de manera reservada, porque naturalmente se trata de una información que manejan extremadamente sensible, ¿no es cierto?, que es nada menos que el monopolio de las Fuerzas Armadas. De manera que se justifica la reserva, pero también la ley tiene se adelanta con todas las posibilidades justamente para sancionar que no ocurrieran, y sin embargo han ocurrido, como el caso que usted me pregunta. Y no solamente en Carabineros, que además había una nómina de a quien repartirle la platita a través de varias direcciones generales de Carabineros, pero además en los demás servicios que están hoy día siendo investigados, procesados precisamente por el mal uso de los gastos reservados, el director de investigaciones, varios excomandantes del Ejército. No ha habido todavía, pero no sé si se ha investigado lo que pasa con la Fuerza Aérea, lo que pasaría con la Armada, pero ¿cómo es posible que, existiendo esta ley y estos resguardos y la revisión de Contraloría, que se hayan mantenido estas actividades, incluso que los gastos reservados hayan ido a parar a manos de funcionarios civiles? Yo creo que hay varios aspectos vinculados a eso. Uno de esos es el poder. El poder. Hay una frase muy antigua de una persona que decía: el poder corrompe, y el poder total corrompe absolutamente, ¿no es cierto? Es una frase muy conocida, que yo creo que es muy cierta, porque cuando se tiene el poder se distorsionan muchas cosas. La mente incluso de las personas distorsiona muchas cosas. A lo mejor en el caso de las Fuerzas Armadas con mayor razón, porque tienen, como decía, el monopolio, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza. En consecuencia,
hay una situación ahí que tiene que ver con el poder, y el poder corrompe. Eso es así, a nivel de Fuerzas Armadas o a nivel de instituciones civiles. Yo creo que hay algo de eso en las situaciones que se han conocido. Y por otra parte, la corrupción, como alguien lo dijo, o también alguna vez me gustan hacer estas referencias, es un hongo que crece en la oscuridad. Me gustó mucho esa definición como corrupción, hongo que crece en la oscuridad. ¿Qué más oscuro que los gastos reservados? Y por eso es que se dictó esa ley, tomando todas las previsiones necesarias para que no se cometieran actos de esta naturaleza. Y eso demuestra, por lo menos, que otra de las debilidades nuestras como sistema es el tema de la ejecución de las leyes. La ejecución de las leyes. Con esta cultura del legalismo que nosotros tenemos, que todo tiene que resolverse por leyes, ¿cuántas veces hemos visto ministros, presidentes, ¿no es cierto?, mostrándole a ustedes, aquí está la ley, está resuelto el problema? Y no es así. Todas las etapas que vienen posteriormente en la implementación y en la aplicación efectiva de las leyes es un tema de bastante debilidad, creo yo, en nuestro medio. O sea, hay muchas leyes que incluso no tienen ni reglamento, por lo tanto ni siquiera se han podido aplicar. Es un muy buen ejemplo. La ley que yo le mencionaba, difícilmente una ley más completa para evitar situaciones de corrupción en relación con Fuerzas Armadas o incluso autoridades civiles importantes. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Entonces, este es uno de los grandes males que no lo digo yo. Lo han dicho Thomas Jefferson, lo han dicho el mismo... lo han dicho, la importancia que tiene en aquellos países que no se cumplen las leyes, no se ejecutan las leyes, es el mayor daño que se puede hacer a los gobiernos y al derecho, en la parte de ejecución de las leyes. Claro, pero para cumplir las leyes se requieren más facultades de las instituciones que velan por su cumplimiento. Y a propósito de la ley de gastos reservados, que se reformó además el año pasado recién, la propia Contraloría ha dicho que su capacidad, sus facultades, sus atribuciones para fiscalizar gastos reservados son todavía muy generales. No hay la obligación de pormenorizar los gastos. Pero además, si estos gastos reservados no son transparentes en un organismo civil, peor es en un organismo subordinado con el monopolio de las armas como Carabineros, bueno, y ni hablar el Ejército, pero en este caso lo que ocurrió fue de Carabineros entregándole dinero a una autoridad civil, o sea, una institución subordinada, obediente, no deliberante, porque tiene el monopolio de la fuerza, le entrega dinero a una autoridad civil de gastos reservados, cometiendo un delito, además una institución que tiene bastante impugnación y demandas de ser reformada y una trayectoria de corrupción, me refiero al llamado Paco Gate, que es bastante severa. Entonces, ¿hasta qué punto estas normas y las facultades de las instituciones para implementarlas realmente son eficaces? Claro, yo creo que ahí hay, por supuesto, un problema de implementación. Y hay un problema también, que es de más genérico, pero yo creo que igualmente real, en el cual los periodistas tienen una función, a mi juicio, que cumplir, que es el conocimiento de las leyes y los valores de las leyes. ¿Cuánto se difunden efectivamente a la ciudadanía y con mayor razón a las personas que tienen cargos públicos? ¿Cuánto hay de conocimiento de las leyes, de difusión de las leyes? Para que las personas adhieran a los valores de las leyes. Yo creo que eso es un tema también muy importante. No sé, por ejemplo, cuánto se enseña esta ley de gastos reservados, que vuelvo a repetir, es muy completa. ¿Cuánto se enseña al interior de las Fuerzas Armadas? No lo sé, no lo sé. Pero creo que ahí hay un problema de conocimiento. ¿Pero es conocimiento o es, o sea, falta de conocimiento, falta de formación en las normas, o hay también una cultura de corrupción producto justamente de una falta de control civil sobre estas organizaciones que son... Yo creo que pueden ser las dos cosas. Yo creo que pueden ser. Lo último que usted ha señalado me parece que también es un factor en el control civil. Pero la ley misma indica, fíjese que indica a qué personas
controlan interna o externamente el tema de los gastos reservados, indica qué tienen que hacer y se informa a los ministros que la ley señala, se informa a subsecretarios y bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y se producía efectivamente esa información? Y si se producía, ¿qué reacciones o qué situaciones había? Claro, que llevan el rótulo de inteligencia. Y gastos reservados asignados a actividades de inteligencia no se pueden pormenorizar. Entonces ahí está la traba, y esa es la triquiñuela utilizada tanto en el Ejército como en Carabineros, y en esta situación que involucra a una ex subsecretaria que después fue ex ministra y que después fue miembro del Consejo de Defensa del Estado. Así es. Así es, eso es extremadamente dañino porque la función del Consejo precisamente es perseguir ese tipo de situaciones. Es un contrasentido, sin duda alguna. Pero ese es otro tema, ya cómo se designan los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, que lo conocí de cerca. Tienen generalmente una designación preferentemente política y que yo creo que daña a los funcionarios internos del Consejo de Defensa del Estado, que tiene oficinas en todo Chile, y hay espléndidos funcionarios que no tienen acceso a llegar a la cúspide, digamos, del Consejo mismo, porque prevalecen estas designaciones de carácter político, esencialmente. Creo que fue un buen caso, ¿perdón? Eso ha sido siempre así, porque justamente el tema fue motivo de discusión cuando fue nombrada Javiera Blanco como consejera por su carencia de credenciales y experiencia en materias de litigios, por ejemplo. Ella había tenido una trayectoria política, no jurídica, más allá de que es abogada. Y luego se profundiza o se repite una experiencia similar con el caso del exministro de Defensa, Alberto Espina. Entonces ya parece ser Peribonio, el presidente, fue también ministro en el gobierno intendente, en el primer gobierno de Piñera. Entonces ya parece ser una nueva coto de caza para premios políticos. Por eso yo insisto mucho de que hay que considerar para las designaciones al personal calificado que tiene a veces enorme experiencia en el Consejo de Defensa del Estado en las distintas funciones que se desempeñan. Y esas designaciones que usted menciona efectivamente tienen un carácter político exclusivo, digamos, o casi exclusivo. Y eso es también un daño no solamente a los funcionarios del Consejo, digamos, que tienen mérito para ello, sino que de la percepción ciudadana en general, para poder actuar en temas tan delicados que el Consejo tiene que estar participando permanentemente. Luis, le quería hacer una pregunta sobre la administración de justicia en el marco de estos casos de corrupción que son bastante institucionales. No es la corrupción de alguien que se arrancó con un billetito, sino que hay unas máquinas montadas de cómo justificar y van pasando de comandante en comandante y hay una planilla a quien darle de plata, y sabemos ahora que el caso de Javiera Blanco, pero yo me pregunto si no habrá habido, ni si esto no habrá sido una práctica consuetudinaria previa. Pero se supone que hay esta plata, tiene un fin determinado, que es operaciones de inteligencia en las policías para detener el narcotráfico, organizaciones criminales, en el Ejército para custodiar las fronteras, las amenazas externas, y hay por lo menos 3 instituciones en que sabemos que las platas se ocuparon, en el caso de Carabineros casi el 100% según los testimonios, el 100% de los gastos reservados se ocupaban en otras cosas. Entonces, como ciudadano uno se pregunta, bueno, entonces ¿no hay inteligencia o no es necesario en realidad estos gastos reservados? Porque si de todas maneras se investiga el narcotráfico y a lo mejor la policía muestra ahí sus informes de eficiencia, entonces no necesita los gastos reservados para eso, o yo creo que lo que es peor, no se usa la inteligencia, no hay inteligencia policial en Chile, y entonces, ¿qué fe podemos tener en que la policía, cuando dice desbaratamos esta banda, desbaratamos la otra banda, está de alguna manera usando información recogida por investigación policial, o simplemente haciendo actos de pirotecnia comunicacional y no hay nada ahí detrás que uno pueda decir, bueno, ¿sabe la policía cuáles son las bandas que funcionan en Chile? ¿Sabe la policía cómo transita la droga, quiénes se benefician, quiénes financian, etcétera?
Bueno, yo creo que la función de las policías en general también son bastante positivas, diría yo. Hay muchos aspectos en este sentido, digamos, de que por un caso o por otro se diluye la crítica a toda la institución, ¿eh? Cada caso son casos particulares. Los años que me tocó integrar la Corte Suprema, a mí yo aprendí mucho de adentro, más que de abogado litigante de afuera, digamos. Y cada caso es un caso distinto, es muy riesgoso generalizar. Y las circunstancias de hecho de cada caso, en general, no se conocen por la opinión pública, se conocen cosas más gruesas. Y yo creo que en eso los tribunales, las policías que colaboran con los tribunales, etcétera, tenemos un buen sistema en Chile, más allá de los casos particulares que generalmente son los que hacen noticia e irradian a toda la institución, digamos, el desprestigio. Yo sigo pensando que estos casos particulares están arriba, en la cúpula. No son casos particulares de un policía que... Eso es lo dañino, exactamente. Grave, claro. Eso es lo dañino y eso es lo que tiene que ver con lo que decía hace un momento yo. El poder, los efectos que tiene el poder. Justamente son las personas que están en los cargos directivos más altos, que tienen esta distorsión mental, a lo mejor con mayor razón en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El poder que yo tengo, nunca me van a investigar de estas cosas, y sin embargo las realidades indican que hoy día, desde luego, hay un mucho mayor interés ciudadano. La transparencia que usted mencionaba hace un momento es tan importante. Pero vuelvo a repetir, si la transparencia está en la Constitución política, si la transparencia y la publicidad de los actos de la administración pública están en la Constitución. Entonces, uno piensa muchas veces en este sentido. Ahora, sobre todo que hay proceso constituyente, ¿no es cierto? Se van a emitir una serie de normas a la Constitución, pero tampoco es por sí mismo, digamos, el resolutorio de los problemas. Las normas no son suficientes. Piensen ustedes, lo he pensado muchas veces, en el actual artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice a manera de marco general para todo el resto de la Constitución? ¿Qué frase más linda? El Estado está al servicio de la persona humana. Yo diría que nadie se opondría a que se dijera algo así. Es decir, los funcionarios del Estado están al servicio de la persona humana. Muchas veces me he reflexionado cómo sería si efectivamente los funcionarios del Estado internalizaran este principio constitucional y lo tradujeran en actos de la vida cotidiana en sus relaciones con los ciudadanos, o también los ciudadanos en cuanto a sus derechos frente al Estado. El Estado está al servicio de la persona humana. ¿Cómo no existiría, o en menor medida, esta desconfianza que hoy día existe en el Estado, si efectivamente en su mente cada funcionario pensara que esta norma es una norma para los actos de la vida cotidiana de ellos? Entonces, ahora que estamos en procesos constituyentes, uno piensa muchas veces también que está bien poner en la Constitución, pero vuelvo al tema, ¿qué ocurre después? Con la difusión de estas normas, el conocimiento de estas normas a los ciudadanos, ¿qué ocurre después con eso? Y en la práctica, digamos, lleva por motivo, digamos, todas estas situaciones irregulares que hoy día se conocen.